aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Alabado Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, aleluya. Bendita sea la misericordia del Señor Jesús, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gracias, Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor Jesús, aleluya. Amén. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludamos en el amor del Señor. El pastor Alvin Ponce de León, que les saluda en el amor del Señor, ¿verdad? Estamos aquí para compartir la palabra del Señor nuevamente. Como estos martes hemos estado hablando del libro de Job. Perdón, del libro de Santo, del libro de Jonás, Hemos estado hablando por varias semanas. Hoy pues estaremos hablando del capítulo 3 de el libro de Jonás. Así que si tiene lápiz, tiene alguna libreta por ahí, pues puede hacer sus anotaciones. Vamos a estar exclusivamente en el capítulo 3 de el libro de Jonás. Estamos dando oportunidad, ¿verdad?, para que otros hermanos se conecten también. Gloria al Señor. Saludamos a hermana Dalia, hermana Ivy, hermana Esther Cintrón. Creo que mi mamá también está por ahí. Hay un grupito allá de hermanos que están dando presente. La hermana Yomaira, hermano Willy, Dios les bendiga. Gloria al Señor. Soy el pastor Alvin, ¿verdad? A los que no me conocen, para así dar esta lección tan interesante, tan importante del capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás. Vamos a buscar las Sagradas Escrituras. ¿Verdad? Aquí tengo capítulo 3 de Jonás. Amén. Vamos a hablar de el título que tiene en esta Biblia. Dice el arrepentimiento. Nínive se arrepiente. Y yo tengo por aquí el título también que le tenemos, el llamado de Jonás. Jonás es llamado por segunda vez. Vamos a estar hablando mucho del carácter de Dios, ¿verdad? Porque esto refleja el carácter de Dios. Bendiga a nuestra hermana Sujel también. Así que vamos a orar en esta preciosa hora para así dar comienzo a este estudio de la palabra del Señor. Padre, te alabo, Dios, te glorifico, Señor, gracias te damos. Gracias te damos por tu amor, Señor, gracias te damos por tu bondad, Dios mío, gracias te damos por este privilegio, Señor, que tú nos concedes, el poder estar nuevamente, Dios mío, Padre, desde la sala de nuestro hogar, Dios mío, Padre, poder ser de bendición, edificar al pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor amado, Dios mío. Te damos gloria, te damos honra, Jehová de los cielos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Como dije, hemos estado hablando de el libro de Jonás ya por algunas semanas, y la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 2. A ver si tengo la gráfica por ahí. Estuvimos hablando en resumen de los 7 milagros en la historia de Jonás. 7 milagros en la historia de Jonás. Está en el capítulo 1. Estuvimos hablando acerca de la tormenta violenta que se formó, ¿verdad? Cómo ese fenómeno se formó, que Dios preparó el escenario para llamar la atención de Jonás. Estuvimos hablando acerca de la suerte que cayó sobre Jonás. Estuvimos hablando que la tempestad fue calmada cuando Jonás es lanzado al mar. Eso fue otro milagro, porque él dijo que lo lanzaran y ocurrió así milagrosamente.
Déjame apagar esto por aquí, ¿verdad? Se calmó la tempestad. Así que es el tercer milagro. El cuarto milagro es la orden dada a un gran pez. Como dije, ¿verdad? Según los estudios, se cree que fue un cachalote, una ballena gigantesca de más de 25 metros de largo. Estuvimos hablando de la historia de James Bartley. Estuvimos haciendo varias, ¿verdad? Comparativas con respecto a ese animal tan gigante, a ese mamífero que pudo haber tragado a Jonás. También, además de ser tragado o prácticamente salvado de la tempestad que se ahogara, es transportado. Jonás es transportado con seguridad a las costas y se cree que fue para esa área costera de Turquía, ¿verdad? Y de ahí vamos a ver que él caminó. Y lo tengo que decir desde ahora, quienes piensan que el pez lo vomitó directamente en Nínive. Eso es imposible. A menos que ese gran pez buscara la forma de entrar al río Éufrates o al río Tigris y llegar hasta Nínive y dejarlo allí. Pero la Biblia no registra eso. Que vamos a ver porque él fue dejado en la costa de Turquía, y de la costa de Turquía hay unas cuantas millas que tuvo que caminar hasta llegar a Nínive, y en Nínive tuvo que recorrerla también por varios días. Así que también, además de ser transportado con seguridad, el milagro más grande es que lo deja en tierra seca. Eso fue un milagro. ¿Hasta dónde llegó ese mamífero y dejar a Jonás en las costas y dejarlo en tierra seca? Como dije, a lo mejor fue expulsado, ¿verdad? Porque había creado malestar dentro de ese mamífero, y parece que, según la interpretación, lo expulsa y llega a tierra seca. Y habíamos hablado que dentro de los 7 milagros, el milagro más tremendo fue que el corazón desobediente de Jonás es derretido. O sea, hay 7 cosas milagrosas que tuvieron que suceder para entonces ver el corazón de un profeta desobediente ser derretido. Ahora vamos a entrar al capítulo 3, ¿verdad? Vamos a entrar a este famoso capítulo 3, y la palabra del Señor, voy a leer el capítulo 3, lee de la siguiente manera. Algunos lo tienen lo más seguro que en Reina Valera. Yo lo voy a leer en otra traducción. Vamos a leerla en Palabra de Dios para Todos. Dice la Sagrada Escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor habló por segunda vez con Jonás y le dijo: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y avisa lo que te voy a decir. Jonás obedeció al Señor y se fue para Nínive, una ciudad tan grande que se necesitaba 3 días para recorrerla. Al llegar, Jonás recorrió la ciudad todo un día anunciando a gran voz: Nínive será destruida en 40 días. La gente de Nínive le creyó a Dios, anunciaron ayuno, y desde el más importante hasta el más humilde se vistieron con ropa áspera. Cuando el rey de Nínive se enteró de la noticia, se levantó del trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropa áspera y se sentó sobre cenizas. Entonces el rey dio a conocer esta orden a todo el pueblo. Por orden del rey y sus altos funcionarios, ninguna persona o animal, ni ganado, ni rebaño probará alimento alguno, ni pastará ni tomará agua. Al contrario, que se cubran todos, hombres y animales, con ropa áspera, rueguen a Dios con toda su fuerza, deje cada uno su mala conducta y abandone la violencia que ha estado cometiendo. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer, calme el ardor de su ira y así no tengamos que morir.
Dice el verso 10, Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta. Entonces cambió de parecer respecto al castigo que les tenía preparado y no lo llevó a cabo. Esta es según la versión Palabra de Dios para todos, ¿verdad? Vamos a entrar entonces ahora a la lección. El versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2, sé que la mayoría tiene Reina Valera, voy a entonces entrar a Reina Valera. Y aquí dice, vino palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella grande ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Volvemos a lo mismo. Él había sido comisionado, pero él decidió viajar en dirección contraria más de 2.500 millas hacia España. Y en medio de esa travesía en el mar Mediterráneo fue capturado después de una tormenta por un gran mamífero que se cree que era un cachalote y fue regresado a las costas de Turquía. Había tenido esa experiencia dentro de ese gran pez y decide entonces obedecer. Se cree que desde la costa de el mar Mediterráneo en las costas de Turquía hasta llegar a Nínive hay aproximadamente 550 millas o unos 800 y algo kilómetros. Y para poder llegar a Nínive tuvo que haber de alguna forma cruzado el Éufrates o el Tigris, porque Nínive quedaba allá al norte de este río Tigris. Creo que tengo una gráfica por aquí. Se la voy a mostrar nuevamente en varios segundos. La gráfica que le había presentado la otra vez. Voy a presentar la gráfica. Ahí está. A ver si mi cursor se ve por aquí. Aquí está. Pues él estaba aquí, bajó a Jope, a esta área marítima. Decide irse para España, si ven el cursor, pero el gran mamífero, el cachalote, lo atrapó por esta área, según lo que se cree, y los regresó aquí al sur de Turquía, ¿veía? Al norte por allá de esta Antioquía, y él tuvo que caminar todo esto hasta llegar a Nínive, y se cree que pues tuvo que haber de alguna forma o manera estado cerca, cruzar el río Éufrates o el Tigris. Eso es lo que se cree, ¿verdad? Eso es lo que se cree. 550 millas, una distancia bastante considerable. No sé cuántos han recorrido eso, pero era una distancia bastante considerable. Si seguimos, ¿verdad? Ya hablamos ya de la distancia que tuvo que recorrer para llegar a Nínive. Vemos en estos versículos del verso 3 al 4 que él se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. O sea, ya Dios le había hablado y él pues fue directo conforme a la palabra que Dios había hablado. Y dice aquí que era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Hay quienes pues como Meyer Perman habla acerca de la muralla de Nínive, que cabían, según la historia, 3 carruajes o 3 carrozas de tan ancha que era. Y era una ciudad que realmente daba miedo porque en su frente, en sus murallas ponían cadáveres, esqueletos, hacían todo tipo de violencia, de maldad, de crueldad con la gente que maltrataba. Y habíamos hablado que esa ciudad, el mismo que construyó esa ciudad, había construido la Torre de Babel, o sea, Nimrod, y tenían ese sentido de grandeza, de superioridad, ¿verdad? Y así como pasó con Babel, pues estamos viendo que vuelve y repercute en esta ciudad de Nínive. Ahora, si seguimos hacia adelante, fueron los versos del 3, el verso 3, entonces el verso 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día,
y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Dice 40 días, pero no se sabe si llegaron los 40 días. El asunto es que después que predicó acerca de ese asunto, vemos la actitud, la acción del gobernante, del rey de aquel entonces. Dice que los hombres, simplemente el mensaje de Jonás fue simplemente: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Un solo mensaje. De aquí a 40 días. Usted dirá, pero wow, un solo mensaje. Y esa gente, sin conocer a Jonás, le creyeron ese mensaje. Una gente tan violenta, una gente tan terrible. Yo le había explicado a ustedes que pues, la estrategia de Dios, si usted busca la historia, cuál era el Dios de los ninivitas, se va a dar cuenta que tenía la figura de un gran pez. Se cree que era mitad hombre, mitad pez. ¿Qué podemos deducir con esto? Esto es una deducción personal. A lo mejor estos ninivitas, como no conocían al Dios verdadero, pensaron realmente que era un juicio divino de su Dios y que Jonás había sido enviado. Y cuando lo vieron, que supieron que fue vomitado de ese gran pez, pues se atemorizaron. Esto es una suposición, ¿verdad? Ya que, como yo digo, entrar por una ciudad de tanto maleante, de tanta gente violenta como Juan por su casa, y solamente decir: de aquí a 40 días Nínive será destruido, eso era la impresión que se daba de Jonás. Es que pues tuvieron temor. Realmente, cómo fue que él surgió, cómo la noticia llegó ante ellos. Pues acuérdense que él estuvo una serie de no se sabe si días en llegar a Nínive, y la noticia corrió como pólvora. Por ahí viene el profeta que fue vomitado por aquel gran pez. Cuando él llega a Nínive, pues la gente escuchó el mensaje y se atemorizó. Ellos creyeron, y mira lo que hicieron: proclamaron ayuno. Proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. O sea, todo el mundo buscó humillarse y arrepentirse por todo el mal que habían hecho. Y dice la escritura que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Mire qué tremendo, ¿verdad? La acción de un rey sin conocer al profeta, simplemente saber que llegó un hombre diciendo que Nínive será destruida, de que había sido vomitado por un pez que precisamente era el Dios de ellos también. Ellos simulando, pensando: mira, viene un juicio sobre nosotros. Llegó la noticia hasta el rey y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Qué hizo? Se humilló. Que dice: se humilló. Te bendiga también, hermana Denisa. Aleluya. Se humilló. Un hombre pagano. Un hombre que, olvídate, estaba en todo su apogeo, con todo tipo de violencia, con todo tipo de maldad. Y dice la escritura que cuando él escuchó acerca de esto, él rasgó sus vestidos, se sentó sobre ceniza, o sea, en una actitud de humillación. Y no solamente dice la escritura que se humilló, sino que hizo proclamar y anunciar en Nínive. En Nínive, el rey hizo que se pregonara por mandato de sus grandes, diciendo: esto está tremendo, mi hermano. Esta lección es bien profunda, porque como un rey sin conocer algo tenía Jonás, algo proyectó Jonás en su entrada. Por eso es que Cristo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Los profetas que saben de lo que estoy hablando en su propia tierra, nadie los cree. Pero Jonás viajó millas y millas hacia otra nación, el primer pregonero o misionero de la antigüedad, y cuando vieron a ese hombre se espantaron. Algo tenía Jonás, algo veían en Jonás, que escucharon su palabra
y rápido entraron en razón y se humillaron. Tremendo, ¿verdad? Por eso es que, y yo vuelvo a las experiencias que hemos tenido fuera del país de Puerto Rico, fuera del país de aquí de Estados Unidos, cuando llega uno a un lugar que nadie conoce a uno y la gente escucha este tipo de mensaje o un mensaje que le llegue a la conciencia, causa conmoción, causa impacto, causa estremecimiento de toda una nación. Y eso los evangelistas que me están escuchando, si es que hay alguno que me está escuchando, o pastores que me están escuchando, saben de lo que yo digo. Nadie es profeta en su propia tierra. Y este hombre fue a un lugar que nadie conocía, con un solo mensaje, donde la nación tenía que escuchar que de ahí a 40 días de su llegada, Nínive iba a ser destruida. Cuando llegó esa noticia, es importante, ¿verdad? Cuando los reyes, cuando los líderes reconocen y escuchan la voz de Dios y se humillan ante la presencia de Dios. Lo que quiero decir con esto, hermano, si lo traemos al tiempo presente, ¿desde cuándo no se ha estado hablando de las cosas que están sucediendo en el día de hoy? Desde mucho tiempo se ha estado hablando acerca de que se acerca la venida del Señor, y por cuanto se acerca la venida del Señor, sabemos que el enemigo, Satanás, anda buscando matar, anda buscando destruir, porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora tenemos unos avispones por ahí, están diciendo, por allá por Washington, que vienen del Asia. Y un montón de gente por ahí tirándose en las playas, en los lagos, en vez de protegerse. No es que esté criticando, pero es que es como que no tiene sentido, sabiendo las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y en vez de humillarse, y en vez de buscar el rostro de Dios, en vez de protegerse, viviendo sus vidas espaldas a Dios. Estamos hablando de la nación americana. El rey dijo, vamos a humillarnos todos, desde el más grande hasta el más pequeño. No solamente desde el más grande hasta el más pequeño, sino que animales, bueyes, ovejas, que no gusten cosa alguna, no les den alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Wow. El rey les habló, le dice, todo el mundo tiene que ponerse en ayuna. Y tiene que convertirse cada uno de su mal camino. Escucharon a Jonás, lo más seguro que lo entrevistaron, lo más seguro que le preguntaron quién era él, como hicieron los marineros. Y entonces supieron, espérate, este es un hebreo, como le dijo a los marineros. Y le sirve a Dios. Y el rey se enteró de todo esto y ellos se humillaron. Y ahí es donde me llama la atención cuando el rey dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? Y ahí es donde voy a entrar en esta parte donde hay quienes están confundidos, se confunden cada vez que leen este pasaje, como dando a entender de que Dios realmente se arrepiente o cambia de parecer. Y vamos a estar hablando en breve momento acerca de esto, porque la traducción en el verbo, en el original, hay dos verbos con respecto a lo que es arrepentirse, que voy a estar hablando de eso. Pero usted no puede comparar el carácter de Dios con el carácter del hombre. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Este arrepentimiento no es el mismo del arrepentimiento de un hombre. Y lo voy a estar explicando ya mismito acerca de esto. Dios no cambia. Dios es inmutable. Podrá cambiar en el sentido de estrategia, pero su plan sigue en curso. Escuche bien esto. Su plan sigue en curso. Él sigue siendo Dios. En Él no hay mudanza alguna. Vamos a ver eso. Y vamos a ver otros pasajes ya mismito con respecto al carácter de Dios. Porque esto nos habla de la santidad de Dios. Esto nos habla de los atributos divinos de Dios. De que Él es soberano. Y desde antes de la creación del mundo ya había fijado y había visto todo este escenario. Y ya tenía
como quien dice por ahí, todo fríamente calculado. Pero Él interactúa, Él trabaja con la gente, Él trabaja con el humano, dándole esa oportunidad de que se arrepientan. Pero ya Dios conocía el corazón de estos hombres. Así que vamos a entrar a esta parte bien importante, verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos? El verso bien importante que vamos a estudiar ahora. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y voy a estar explicando en breve momento. Estoy buscando otra versión a ver qué dice por aquí. Dice, al ver que toda la gente, esta es la traducción en lenguaje actual, y al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacerlo, Dios, mira cómo dice esta traducción, Dios decidió no destruirlo. No utilizó la palabra arrepentimiento. Déjame buscar la nueva traducción viviente. En el último verso, cuando dice, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, porque estamos hablando de la decisión de la gente, dice esta versión, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que había amenazado. Y voy a estar explicando esto en estos momentos. Ahora, volvemos otra vez. Realmente, Dios cambia de parecer. Vamos a ver lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 3, verso número 6. Malaquías capítulo 3, verso número 6. Dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Eso es lo que dice Malaquías capítulo 3. Ahora vámonos a Santiago. La carta a Santiago. En el capítulo 1, verso 17. Vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Eso dice esta carta de Santiago. Ahora, vámonos otra vez al Antiguo Testamento, en el capítulo 23 y verso 19, cuando dice, Dios no es hombre, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Escucha bien esto. Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano. Estamos viendo ya por dónde la línea el pensamiento que queremos traer con respecto al parecer de Dios. No podemos comparar la mentalidad del hombre, el ser humano, con el carácter de Dios, que es un ser supremo, que es un ser soberano. Aquí dice claramente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Eso lo dice desde hace tiempo el libro de Números en el capítulo 23. Ahora, si vamos un poquito más atrás, interesante lo que dice Génesis. Génesis capítulo 6, verso número 6. La Biblia dice, entonces el Señor lamentó haber creado, escucha bien esto, lamentó haber creado el ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Dice aquí, se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que ha creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. En la otra versión dice, me arrepiento. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Aquí dice, bien claro, vuelvo y digo, se lamentó. O sea, en ese momento de la historia, él se entristeció, le dolió. Pero no era que él iba a cambiar de parecer, ya él tenía un plan. Pero entristecer o doler, porque la palabra arrepentimiento en el original lo que quiere decir es sentir dolor. Por eso es que en el Nuevo Testamento,
cuando le decimos a la gente que se arrepientan, lo que quiere decir es que tienes que sentir dolor por haber ofendido a Dios y humillarte y entregarle su vida a Él. La Biblia dice que no hay uno bueno en esta tierra, no hay uno que haga el mal y nunca peque. Que lo que quiere decir, somos inexcusables, somos culpables de juicio. Y la única forma de agradar a Dios es sintiendo ese dolor por haber ofendido a Dios. Y aquí vemos a un Dios que no es que cambia de parecer, sino que se sintió en ese momento dado por la maldad del ser humano y dijo: voy a destruir a esta gente. Pero Noé halló gracia. En este caso de Jonás vamos a ver que él dijo: voy a destruir, pero al rey humillarse y los demás que estaban en esa nación hallaron gracia, y lo que hizo fue posponer el juicio, porque todos sabemos que Nahum profetizó y 150 años después Nínive fue destruida. Ahora, si buscamos Éxodos, vamos a ver si está por aquí, capítulo 32 y verso 14, la Biblia dice: entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir su pueblo. Enseguida Moisés se dio la vuelta y descendió del monte. Llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Estamos hablando en el momento cuando Moisés había subido allá a buscar las tablas y escuchó a aquellos hombres que habían construido un becerro de oro, que era el dios de los de Mesopotamia. Pero Moisés había intercedido, ¿verdad? Moisés, pues, él dijo: espérate un momento, espérate, si tú fuiste el que nos sacaste de todo esto. Tú fuiste el que nos sacaste de todo esto. Y nos diste una promesa. O sea, Moisés intercedió. Y ahí hubo un cambio. Pero no estamos hablando de un arrepentimiento de no seguir con el plan. Ya él tenía el plan trazado. Aunque el hombre cambie, Dios sigue teniendo su plan soberano sobre todos nosotros. Él es Dios. Y no podemos igualar nuestra mentalidad finita con la mentalidad suprema de nuestro Dios. Por eso es que digo, la expresión original, vamos a la expresión para que entendamos un poquito más acerca de lo que es arrepentimiento para Dios, diferente al arrepentimiento para el hombre. Según la expresión arrepentimiento o volver a Dios, viene del griego metanoeo, pero en el hebreo viene de teshuvah. La palabra arrepentirse puede comenzar a ser entendida por la palabra griega, la cual es traducida metanoeo. Vuelvo y repito, en la concordancia griega del hombre nos dice que es un cambio para el hombre, es un cambio de mente y de corazón que se aleja del egocentrismo y el pecado y se acerca a Dios y a la santidad de Dios. O sea, cuando el hombre se arrepiente, deja de ser de él, deja de ese egocentrismo y busca acercarse a Dios. Ahora, la palabra techubá en el Antiguo Testamento es traducida como regreso, como ir hacia atrás. En el Nuevo Testamento hemos enseñado que arrepentimiento es un giro de 180 grados, ¿verdad? Que es marchar en dirección contraria. En techubá estamos hablando de un regreso, o sea, de volver. Y esa palabra, qué tremendo está esto, se encuentra por primera vez en Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19, cuando dice la escritura: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Mira cómo dice ahora: con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas. O sea, shubá,
a la tierra. O sea, el término o la raíz de arrepentir en el hebreo lo que quiere es volver a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo shubá, volverá. O sea, de regreso a tu estado original, que eres polvo. ¿Qué incluye el verdadero arrepentimiento del ser humano? Estamos hablando del ser humano, ya mismo me voy al pensamiento de Dios. Según Lucas, en la parábola del hijo pródigo, en el capítulo 15, lo que realmente arrepentimiento envuelve es volver en sí, como el hijo pródigo, caer en tiempo. Espérate, yo estaba mal, había pecado, caigo en sí. Lucas capítulo 15 nos dice que arrepentimiento envuelve un plan, o sea que el hijo decidió ir a la casa de su padre. En vez de seguir haciendo lo que estaba haciendo, el arrepentimiento lo llevó a volver a la casa del padre. Lo llevó a levantarse. Dijo, cayó en sí, me voy a levantar y voy a ponerlo por obra. Tuvo una decisión, tuvo un plan de qué iba a hacer y lo puso en ejecución. Se levantó. Y el capítulo 15, verso 21, nos habla de restitución. También fue y ante el padre y dijo, mira todo el daño que te hice. Fue ante su padre y le habló a su padre. Por eso es que en Lucas capítulo 15 dice, entró a la casa del padre. Él iba a restituir todo el daño que había hecho, ¿verdad? Todo el dolor que había hecho a su familia, a su padre, y llegar a la casa del padre. Eso es lo que envuelve el arrepentimiento en el ser humano. Volver en sí, hacer un plan, levantarse, restituir y entrar a la casa del padre. Y estamos viendo que el pueblo de Nínive prácticamente hizo eso, reconoció, se humilló, el rey reconoció, se humilló hasta los animales. Todo el mundo se arrepintió, estaba en ceniza y comenzaron a invocar al Dios de Jonás. ¿Por qué el hombre tiene que arrepentirse? Diariamente, porque el arrepentimiento no es un evento de una sola vez. Ok, nos arrepentimos cuando aceptamos a Jesucristo. Pero como todavía estamos cargando un cuerpo sujeto a pasiones, a maldad, a pecado, le fallamos a Dios constantemente. Nos damos cuenta que hemos fallado delante de Dios y necesitamos volver al Padre porque queremos estar bien. Por eso es que oramos todos los días, le pedimos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas. Somos humanos, cada día fallamos. Por eso es que Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 9 dice, Primera de Juan capítulo 1, verso 8 al 9 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan lo decía. Tú no puedes atreverte a decir que tú no has pecado. Cada uno de nosotros le fallamos a Dios. Hemos sido desobedientes, hemos sido irreverentes, hemos sido pecadores. Somos pecadores arrepentidos. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo que le fallamos constantemente a Dios. Y por eso es que Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es que Juan dice, y vuelvo y lo repito, los hermanos que me están escuchando saben que yo lo he dicho como 20 veces. Juan dice, el que tiene la simiente santa no peca. Y usted dirá, pero pastor, eso es imposible. Si estamos en un cuerpo, estamos en un cuerpo de carne. Estamos en un cuerpo que falla. Lo que pasa es que la raíz griega de ese término, no peca, lo que quiere decir es que el que tiene la simiente de Dios no se habitúa a practicar el pecado. O sea, no se mantiene ahí, sino que cae en sí, se arrepiente y le pide a Dios, aléjame, ayúdame a alejarme de ese pecado. No se habitúa. Una persona que vuelve y vuelve y vuelve, pues yo puedo entender una sola vez, puedo entender una segunda vez, pero ya una tercera, cuarta, quinta y sexta vez pecando, esa persona no quiere cambiar. Esa persona no quiere cambiar. Le gusta ese estilo de vida. Le gusta estar así. El que tiene realmente la simiente santa, que ha sido lavado con la sangre del Cordero, que se ha arrepentido, sabe que si falla va al Padre. Y, Dios mío, perdóname. Pero no utiliza eso como una muletilla para repetir y abusar de la gracia de Dios. No lo hace.
Por eso es que confesamos nuestros pecados delante de Dios, que hay un solo mediador, dice la Escritura, no es el hombre, no es el Papa, no es nadie aquí en la tierra. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo hombre. Por eso, y ya estamos terminando, Dios no se equivoca. El hecho de que él se haya arrepentido en este pasaje en específico de Jonás y en Génesis, por haber hecho, por ejemplo, en Génesis, en el caso de Noé, por haber hecho la especie humana, escuche bien esto, por haber hecho la especie humana, no significa que él piense que su decisión de crear fue un error. No significa eso. No fue que él hizo un error. Más bien, el objeto de arrepentimiento de Dios es la maldad. O sea, él sintió dolor por la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en el hombre. La Biblia dice que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. El pecado lo que creó fue una mancha, pero seguimos siendo criatura. Creó una mancha tal donde éramos irreconocibles, pero por la sangre del Cordero, Él nos lavó. Le pertenecimos. Siempre hemos sido criaturas, creados. Hemos sido creados por Dios. Pero el pecado lo que ha hecho es ocasionar una barrera entre Dios y el hombre, porque Dios es santo. Ya pues por la caída, la intención del corazón del hombre era de continuar mal. Y el corazón de Dios se lamentó por esa razón. Si Dios hubiese querido, hubiese destruido al hombre desde el principio. Desde que Adán pecó, Dios lo hubiese destruido. Pero Dios tenía un plan de salvación para nosotros. No es que Dios cambie de parecer. Él mueve, como digo yo, sus fichas. Y sabe lo que tiene que hacer para ejecutar su plan. Si Jonás no hubiese obedecido a la segunda vez, yo estoy seguro que ya tenía otra persona para cumplir con la misión. Estoy bien seguro que él hubiese tenido ya un tercera o un cuarta, pero él iba a cumplir la misión de predicarle a Nínive. Pero él quería enseñarle, y vamos a ver el capítulo 4, no solamente a los ninivitas, enseñarle a Jonás que Él es misericordioso con quien quiera ser misericordioso. Él es clemente con quien quiera ser clemente. Él hace justicia porque Él es santo, Él es soberano. Él es el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Arrepentimiento es sentir dolor. Dios estaba dolido. No significa que haya ocurrido un cambio. Simplemente significa que hay pesar por lo que había sucedido, por lo que sucedió. Sintió ese dolor. ¡Wow! Yo no quisiera que esto pasase, pero está pesando. El hombre humano es débil, es frágil. Dios es eternamente consistente en su carácter. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3. Verso 23, vamos, esto es un pasaje bien conocido, Romanos 3:23. Para no equivocarme, porque siempre, ¿verdad? Ya corroborar. 3:23. Nos dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces ahí donde viene Romanos 6:23, que dice acerca de las consecuencias del pecado. Ahí es donde la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay unas consecuencias para el pecador. Nínive se arrepintió en un momento, pero siguió la violencia, siguió la maldad. Y ahorita mientras hacía mis notas con respecto a este estudio, ¿cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de esta nación? ¿Cuántas veces Dios nos ha librado a México, a Santo Domingo, a Puerto Rico? Y en un momento dado todos nos humillamos y nos arrepentimos, el pueblo, la nación completa. Pero entonces pasan los días, pasan los años
y la nación se olvidó de lo que pasó hace un tiempo atrás, donde Dios llamó la atención al arrepentimiento y a la humillación, y el pueblo se olvidó y vino un desenfreno moral, político, de todas clases, y ahora estamos sufriendo las consecuencias a nivel nacional, a nivel mundial. No estoy diciendo que esto categóricamente es un juicio, como todo el mundo piensa rápido, de demonio. No, espérate. Estamos hablando que ya Dios viene hablando y dice que al hombre, según la carta de Pedro, lo está llamando al arrepentimiento porque no quiere que nadie se pierda. Pero como el hombre, estoy hablando a nivel mundial, en su gran mayoría hay todavía gente que no quiere saber de Dios. Cosas tienen que suceder para llamar la atención y que la gente comprenda de que Dios es santo, de que ama al pecador pero aborrece el pecado. Dios iba a hacer algo, pero en lugar de hacer una cosa, hizo otra. Mira, esta gente se arrepintió. Magnífico. Pero él ya sabía, 150 años, volvieron a hacer lo mismo y fue destruida. Cuando se hicieron capital del reino, Nínive se convirtió en capital del reino. Dios había amenazado a Nínive, así como lo hizo a Israel varias veces. Pero Moisés intercedió por ellos. Gedeón, los jueces intercedían ahí, bregaban, pero se moría un juez y volvían a hacer pecado, y venía el enemigo y arrasaba con todo, destruía todo, hasta que se levantaba otro juez. O sea que es algo ya en el ser humano, que ve la cosa mala y se arrepiente. Pero entonces la cosa se normaliza y la tendencia pecaminosa es volver a hacer lo malo. Entonces Dios se entristece. Dios no cambia sus decisiones, pero sí se entristece. Él no cambia, pero sí se entristece. Dios no cambia de parecer. Él es consistente con su palabra en respuesta a nuestras acciones. Él no quiere la muerte para el impío. Él quiere salvar la humanidad. Busca todas las formas y maneras de salvar a la humanidad. Buscó salvar a Nínive y se arrepintieron. La manera era mandando un profeta para que le dijera que iban a ser destruidos si no se arrepentían. Y se arrepintieron. La realidad es que hay mucha gente, y esto lo digo por experiencia de años, que hay gente que con una palabra dulce, con una palabra, en medio de una situación de crisis, de caos, vienen. Pero hay otros que necesitan ser estremecidos. Necesitan ser estremecidos, pasar por cosas duras para que su corazón se ablande. Hay quienes vienen suavecito al Señor. Una palabra, está su corazón bien vulnerable, bien susceptible, sí, Señor. Pero hay quienes realmente necesitan experiencias duras para que despierten. Bendito sea el Señor. No es que Dios no ama, seguro que Dios ama. No es que nosotros no amamos, seguro que amamos. Pero sentimos dolor porque no queremos verlos perdidos, no queremos verlos en el infierno, queremos que su alma sea salva. Y por eso es que hay gente que no le gusta mi oración. Dios mío, llévalos al cielo para que tengan una experiencia contigo. O dar una visión que los lleves a las pailas del infierno para ver si se arreglan. No es que tenemos algo en contra, es que no queremos verlos perder y estamos desesperados, tristes porque no queremos que nadie se pierda. Tenemos que entender que Dios es inmutable. Él nunca cambia. Sin embargo, interactúa con los seres humanos, que esto sí cambia. Hoy son de una forma, mañana son de otra. Hoy son de una forma, mañana de otra. Hoy dicen sí, mañana dicen no. Hoy dice vamos, mañana dice no vamos. Y aquí, según lo que encontré, las frases se convirtieron de su mal camino. Lo que implica es que Dios removió temporariamente la calamidad que la había anunciado. Ellos lo que hicieron fue un delay, un retraso. Como muchas veces Dios ha hecho con mucha gente que le da oportunidad. A gente que, como al rey Ezequías, que pudo haber sido muerto y Dios le dio una oportunidad, 15 años más de vida. ¿Y qué hizo? Se esponjó y comenzó a enseñar todos los tesoros
Y ahí vino el juicio sobre sus hijos, sobre su descendencia por haber desobedecido. Y hay quienes Dios le ha extendido. Hay quienes Dios le ha extendido años de vida. Hay quienes Dios le ha hablado. Mira, la misericordia los alcanzó y los sanó y los levantó. Por eso es que yo decía, cuando yo iba a las campañas de G. Ávila, el siervo G. Ávila que ha partido con el Señor, y decía, Señor, sí, aquí hay 100 paralíticos. Hay gente aquí en silla de ruedas. ¿Y por qué tú no los sanas a todos? ¿Por qué? Si tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia. Y esta gente está todos en silla de ruedas. Hasta que yo escuché la voz de Dios, que me dijo, ¿tú sabes por qué yo no los sano a todos? Porque muchos de ellos, si los sano, se me pierden. Se me van. Yo prefiero que estén así y me sirvan y me los llevo. Y eso me caló bien profundo al corazón. Por eso es que yo digo, Señor, que se haga tu voluntad. Tú lo quieres sanar, amén. Si tú no lo quieres sanar, tú sabes por qué lo haces. Tú sabes por qué lo haces. Pero que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Lo importante aquí es la salvación del alma. Y terminamos con los atributos de Dios. Para aquellos, ¿verdad?, que quieren saber acerca del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es diferente al carácter del hombre. El hombre se puede arrepentir y vuelve y hace lo mismo, arrepiente y vuelve y hace lo mismo, pero Dios no. Él le da oportunidad al hombre, cambia sus estrategias, pero el plan sigue. Siente dolor, seguro que siente dolor, pero sigue siendo Dios. Él no cambia. En Él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Dios es santo, y eso quiere decir apartado del pecado, intocable, sin defecto por el pecado, absolutamente puro y perfecto. Dios es recto y justo. ¿Y cuál es la diferencia entre recto y justo? Recto es que Dios no comete errores. Dios nunca ha cometido un error. Dios hace lo que es correcto. Hizo lo correcto con Nínive. Quería la salvación para ella. Él había anunciado, pero ya él sabía, de alguna forma tengo que entrar en esa gente. Y entró a través de este hombre. Justo quiere decir llevar a cabo y ejecutar la rectitud a la forma a través de la cual Dios legisla su rectitud. O sea, rectitud y justicia van de la mano. Él no comete errores y Dios lo hace justamente. Soberano, claro, pues tenemos que hablar si Dios siempre ha existido. Desde mucho antes, Él siempre ha existido. Es aquel que tiene autoridad en el alto, en lo más alto, supremo en posición sobre todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Dios hace como Él quiere, donde Él quiere y con quien Él quiera. Ese es Dios. Aunque le hagamos cucharita, ay Dios, esto, lo otro, Él sigue siendo Dios. Él está sentado en su trono de gloria. Él es omnisciente. Todo lo conoce. Nada toma por sorpresa a Dios. En otras palabras, Dios tiene un plan A, un plan B, un plan C. Dios tiene una voluntad y un plan perfecto que Él ejecuta. Como dije desde un principio. O sea, Él es omnisciente, Él sabe. Ya Él tiene el plan estrictamente, fríamente calculado. Y último, Él es eterno. Perpetuidad sin principio, sucesión ni fin. Nunca hubo un tiempo cuando Dios no existió, puesto que Dios siempre ha existido. De la nada surgió. Todo tuvo un principio y ese principio se llama Dios. Ese principio se llama Dios. Él es el antes, Él es el durante y Él es el después. Todo tiene un principio y ese principio se llama Dios. Él es inmutable. Como dije, no cambia, no puede.
Dios nunca cambia, es su naturaleza y propósito. Él es omnipresente, presencia a la vez en todas partes, en realidad condición solo de Dios. Dios solo se encuentra presente en cualquier parte del universo. Él está en todos lados. Él está arriba, abajo, al lado, debajo. Él está en todas partes. Pero me encanta esa expresión siempre que la digo. Él está en todos lados, pero no se manifiesta en cualquier lugar. Alaba, alma mía, Jehová. Hay quienes dicen, Dios está aquí. Y después cantan, voy a mandar a buscarlo. O voy a llamarlo. Espérate, ¿o está o no está? Y otra cosa es que digan, Dios está aquí. Y otra cosa es que se manifieste su presencia, como pasó en el tiempo de David cuando trasladó el arca erróneamente, que tenían que cargarle en sus hombros y se pusieron con un carrito nuevo. ¿Y qué sucedió? Murió un hombre. ¿Dios se agradó de eso? Dios no estaba agradado de eso, pero él estaba presente. Pero Dios no se agradó de la muerte de aquel hombre, pero las consecuencias del pecado acarrean muerte física y muerte espiritual. Y por último, ahora sí, tenemos que hablar del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. No se basa en el mérito. No se basa en el mérito del objeto de su amor. El amor es incondicional. Él nos ama. Por eso es que le dice a Israel, por las misericordias no hemos sido consumidos. Él nos ama incondicionalmente, no importando nuestra condición, no importando quiénes somos, de dónde venimos. Él nos ama. Porque Él es amor. No es que tiene amor, siempre lo he dicho. Él es la fuente del amor. No es que tiene verdad, Él es la verdad. No es que tiene fe, como mucha gente cree, dicen que hay que tener la fe de Dios. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios. Dios es amor. Él es el todo en nuestra vida. Él no cambia. Sus planes son perfectos. Se le dio la oportunidad a Nínive, que no tuviesen excusa alguna, de que se le predicó, que se le habló. Se arrepintieron, pero después volvieron a lo mismo. ¿Y qué pasó 150 años después? Fueron destruidos. Y hasta aquí este capítulo 3 del libro de Jonás. Capítulo 3 del libro de Jonás. Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por habernos escuchado a través de estos medios. Ya la semana que viene, capítulo 4. Terminamos con el capítulo 4 ya la semana que viene, si Dios lo permite. Y empezaremos el libro de Miqueas. Le pido la oración. Me excuso mañana si no oramos a la 1 de la tarde, ya que voy a ser intervenido en un proceso en la espalda. Que Dios me dé fuerza, Dios me dé salud. Ya a las par de horas, al otro día, estar ready para seguir trabajando, ¿verdad? Y Dios siga obrando en una forma especial. Le damos las gracias a cada uno de ustedes, a la iglesia cristiana, unción y poder, a todos los que nos están escuchando. Han estado viendo nuestra programación todos estos martes. Hemos estado en los profetas menores y seguimos con los profetas menores. El próximo, como le dije, vayan estudiando el libro de Miqueas. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, puede hacerlo a través de nuestros medios o puede simplemente escribirnos a nuestros teléfonos aquí en pantalla, ¿verdad? Estos son los teléfonos a llamar o a escribir o a través de esta plataforma cibernética. Le damos las gracias nuevamente. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes y esperamos verlos pronto para así compartir, gloria al nombre del Señor, las grandes bendiciones de nuestro Dios. Bendiciones.